Y estamos de vuelta aquí en Entre Gente y ahora vamos a entrar a un tema bastante bonito y simpático porque vamos a hablar sobre nuestras mascotitas. Les voy a comentar a ustedes un poquito. ¿No les ha pasado a ustedes de repente cuando llega un nuevo integrante peludo a nuestras casitas y como los queremos mucho los engreímos, les damos de comer a deshoras y a una cierta edad, ¿qué pasa? El perrito no nos hace caso. Precisamente el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y vamos a aprender cómo educar a nuestras mascotitas. Para ello me encuentro bien acompañado del doctor médico veterinario Steve. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Entre Gente. ¿Qué tal, Piero? Gustoso de compartir nuevamente escenario contigo y saludar al público televidente. Qué importante es hablar de nuestras mascotas, ¿no? Y más aún en la educación, que es un tema que importa a todo mundo. Suele pasar, por ejemplo, que cuando llega una mascota a casa, ¿no? Como es cachorrito, lo engreímos, ¿no? Lo abrazamos, le damos de comer, lo subimos a la cama, pero a una cierta edad ya no podemos controlar sus actitudes. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿las mascotas son inteligentes? ¿Aprenden? Sí, todos los animalitos en sí, los cachorros, son bien inteligentes y ellos van a aprender según cómo lo eduquemos nosotros, ¿no? Según lo estemos educando constantemente van a llegar a aprender, pero no es tan rápido, eso sí. Hay que tener bastante paciencia para educarlos siempre. Un punto importante que es el tema de cuando el perro hace sus necesidades fisiológicas, que es natural, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en mi casa mi perrito llamado Memo y cada vez que va a la sala, orina. Y escucho a mi mamá gritar, ¡Piera! O en su cuarto, Piera. ¿No? ¿Cómo podemos controlar el tema de las orinas del perro, ¿no? ¿Cómo podríamos educarlo en ese sentido para comenzar? El primer punto es conocer bastante a tu mascota. Por ejemplo, si es cachorrito, los cachorritos tienen ciertos hábitos comunes por lo general. ¿En qué sentido? Los cachorritos siempre o casi siempre van a orinar después de comer o al momento de levantarse. Es donde nosotros ahí entramos a Tenemos que estar ahí pendientes. Exacto. Tú le das de comer a tu cachorrito y te esperas entre 5 o 20 minutos hasta media hora que el perrito va a querer ir al baño, va a tener sus necesidades y hay que llevarlo. En ese momento nosotros lo estamos cuidando y de inmediato vemos que el perrito quiere ir al baño porque van a tener algunos comportamientos, actitudes comunes, porque por lo general empiezan a dar vueltitas, se ponen un poquito más... nerviosos. Exacto. Empiezan a oler y es el momento indicado donde nosotros ahí vamos a actuar y vamos a llevarlo. Por ejemplo, tienes un patio, excelente, ¿no? Ahí lo llevamos a ese lado. O por ejemplo, vives en un departamento y le tienes un espacio específico, lo llevas ahí de inmediato para que haga sus necesidades y así poco a poco el cachorro va a aprender. ¿Qué tan cierto es que si ponemos papel periódico en el lugar donde va a orinar el perrito y ahí orina y se acostumbra a defecar en ese lugar, ¿funciona? ¿No funciona? Sí, funciona, sí, pero hay que educarlo y hay que estar ahí constantemente llevándolo con los tips que te digo. Al momento de que va a orinar, ya saben, lo llevas. Escuchen bien. Eso es un dato importante. Al momento que va a orinar, lo llevas ahí las cosas repetitivas a ellos, como que lo captan bien. Pero como te digo, paciencia siempre. ¿Es por igual cuando va a ser de repente el 1 o el 2? Sí. ¿Sí? ¿Igual la misma forma? Exacto, la misma forma. Y en este sentido, si hablamos de la comida de los animalitos, ¿también influye darles de comer 2, 3 veces o cuál es la adecuada alimentación? Influye bastante tanto en la cantidad de veces que le vas a dar de comer a tu perrito como el tipo de alimento. Por ejemplo, si tú le das de 2 a 3 veces un alimento casero, el perrito te va a ir muchas veces al baño. ¿Ya? Lo que no pasa con las croquetas, por ejemplo, tú le das una buena croqueta, el perro va a ir o va a tener la necesidad de ir cada vez menos a hacer sus necesidades, 1 o 2 veces por día. En cambio, con el alimento casero se va a ir 3, 4 veces. Además que suele pasar que cuando estamos almorzando, los pequeños que no les gusta la presa, la carne, por lo bajo, al perro le pasa, ¿no? Una porción. Exacto, ya le estás dando su extra de comida. Ya. Y el animalito ya, pues, ¿no? Obviamente la fisiología es natural, tiene que ir al baño, ¿no? Exacto. Cambiando de tema, ¿qué otros malos hábitos podemos encontrar en nuestras mascotitas? Uno de ellos es el orinar fuera. Otro de ellos que común es que los perritos muerden de todo. O a nosotros nos muerden. Eso, precisamente. Hablando de ese tema importante, tenemos preguntas de nuestro público televidente que como siempre nos hacen llegar sus inquietudes. ¿Qué te parece si vamos a ver el primer video y vamos a resolver pues sus incógnitas? Excelente. ¿Te parece? Vamos a ver.
Hola doctor, mi nombre es Carla y ella es mi sobrina Alessandra. Nosotros tenemos una mascota de 4 patitas que se llama Pimienta. Últimamente tenemos problemas con ella porque está rompiendo absolutamente todo, los zapatos, los muñecos y todo lo que encuentre a su paso. Doctor, tengo una pregunta más. Pimienta tiene 8 meses y acaba de entrar en su primer celo. El problema que está presentando en este momento es que se está orinando por toda la casa. ¿Cómo puedo hacer yo para controlar eso? Doctor, y la siguiente consulta que yo tengo acerca de Pimienta es que está regando toda la basura que hay en el tacho. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder controlar y modificar esa conducta? Ahí estábamos viendo, Steve. Realmente la primera pregunta es interesante y estábamos conversándolo, ¿no? El tema de romper, morder todo. ¿Cómo podríamos solucionar? Exacto. Al momento que el perrito empieza a morder, coger cualquier cosa del suelo, ¿es por qué? Porque está estresado, ¿ya? Porque tiene mucha energía dentro de ellos y esto por lo general pasa, ¿por qué? Porque no los sacamos a pasear, no nos damos un tiempito de sacarlos a pasear a los perritos. También culpable el dueño, ¿no? Exacto. Por no tener la responsabilidad adecuada con su mascota. El dueño es el culpable del mal comportamiento. Sí. Sí. ¿Influye mucho el tamaño, las razas, en el sentido de destruir más cosas? Influye poco, ¿ya? Porque por lo general hay razas hiperactivas, por ejemplo un Schnauzer. Como estábamos viendo en el video, Claro, un Schnauzer, un Beagle, que son súper hiperactivos a comparación de otros perros que no son tanto, ¿no? Por ejemplo, los perros grandes no son tan hiperactivos, son los perros de contextura gruesa. Además, tranquilos. Son más tranquilos. Los pequeños son mucho más ahí hábiles, más instructores. Súper hiperactivos. Sí. Pero ¿qué malos hábitos tenemos nosotros, los dueños, que podemos influir en nuestras mascotas? Por ejemplo, el perro hace una travesura y no actuamos como deberíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el perro está mordiendo las medias y tú ves que es gracioso y vas y estás ahí que le sigues jugando. Y eso es, está reforzando la mala actitud que tiene el cachorro. Importante. Ahora, si hablamos de opciones para dar una solución a este tema, ¿cuáles serían las soluciones para este caso? A ver, una de las soluciones para que el perrito no muerda todo lo que encuentra en el suelo, primero, sacarlo a pasear, hacerle gastar. Punto número 1, entonces. Exacto. Primer tema. El más fundamental sería, ¿ya? Sacarlo a pasear, desestresarlo a tu perrito, ¿ya? Y otro sería, por ejemplo, lo encuentras ¿cómo se llama tu cachorrito, me dijiste? Memo se llama. Memo. Lo encuentras a Memo que está mordiendo el zapato, que está mordiendo las medias y lo encuentras ahí infragante. Lo que puedes hacer es corregirlo con la voz. Un no para que suelte. O en todo caso lo encuentras jugando con las medias y para eso puedes utilizar juguetes como estos, por ejemplo. Otras opciones, ahí claro. estábamos viendo. Acá tenemos, por ejemplo, un pollito que va a morder, que puede morder. Que pague pato el pollo. El pollo, ¿no? exacto. El pollo y no el zapato. Exacto, acá por ejemplo tenemos llantitas, tenemos pelotitas para que ellos puedan morder. En el momento que ellos están jugando le haces el cambio, le dices un no y le puedes cambiar por el juguete para que ellos muerdan. Para que se acostumbren a morder el juguete, más no las cosas de valor. Y si Memo agarra el juguete y muerde, les lo premias también, lo acaricias, le das palabras de... Precisamente quería hablar de eso. ¿Qué tan eficiente es el castigo o también premiarlos? Castigo no tanto, como digo. Porque suele pasar, ¿no? Algunas personas agarran a la mascota que muerde a alguien y le hace un lapo o un palo, agua fría. No, eso no es recomendable, Piero, porque el perrito a veces no entiende o lo toma mal o pierde la confianza que le tiene al dueño. Lo que sí se puede hacer es corregirlo. Un no enérgico para que suelte el juguete, pero más no castigarlo. Y sobre todo la corrección, y esto es muy importante, chicos, la corrección tiene que ser en el momento, porque nada tiene sentido que, por ejemplo, tu mami te dice, Piero, ya orinó Memo. Mira lo que ha hecho el Memo en su alfombra todavía. Exacto. Y tú bajas y ya está todo hecho. No va a servir de nada de que tú le estés gritando, que lo castigues al perrito, porque él no va a entender. Peor, lo vas a confundir. La violencia, pues, no es la más viable, ¿no? En este caso, ¿no? Exacto. Importante. Cambiando de tema un poco. Los gatos, a ver, los gatos a comparación de los perritos, ¿aprenden más rápido? En este caso, ¿cómo podemos ver el tema de su aprendizaje? En sí, los gatitos son más independientes y el manejo con ellos, la educación es un poquito más difícil. ¿Más difícil? Sí, más difícil. Pensé, por ejemplo, en el tema de ir al baño, el gatito le pone su arena ahí y va corriendo, ¿no? En cambio, el perro hay que educarlo, es un poco más complicado, ¿en ese sentido o no? A ver, por lo general los gatitos, tú le pones un arenador
por lo general, siempre van a hacer la orina, las heces ahí. Por lo general, no todos, ¿ya? A un perrito le tienes que educar. Por esa parte, sí, los gatitos son un poquito más saciados, se podría decir, que en un solo lado. Pero al momento de corregir las otras conductas, de que está arañando, que se salta, destroza todo, ahí sí es un poquito más complicado corregirlos. Sí, retomando el tema anterior de que los perritos destruyen todo, ¿la edad influye? De repente un cachorro tiene es más interactivo y por eso destruye, a comparación de un perro adulto. Sí, sí, los cachorritos son más hiperactivos, tienen mucha más energía, recién están conociendo, son más curiosos y por eso hacen todo este tipo de travesuras, son hiperactivos. Suele pasar, ¿no? Esos perritos ahí. Hablando de los gatos, porque me quedé en los gatos hace un ratito, ¿qué malos hábitos podemos ver en este tipo de mascotas, en los felinos? Uno de los más comunes es, por ejemplo, los arañazos, porque son un poco agresivos. Cierto. Es más aún cuando hay niños, ¿no? Exacto. Los niños a veces le juegan o son un poco bruscos y los gatos tienden a arañar o a morder. Esas son las conductas negativas que tienen por lo general los gatitos. Es un mal hábito. Exacto. ¿Es recomendable cortarles las uñas? Por lo general se puede realizar el corte de uñas, pero para que ellos puedan gastar las uñas tienen juguetes especiales, ¿no? Tienen algunas cuerdas, hay juguetes especiales en el mercado donde ellos empiezan a rascar y gastan. Para que también se estresen. Exacto, sirve bastante para que se estresen. Retomando la pregunta de nuestro público televidente, bueno, Carla nos comentaba que su perrita Pimienta está ya más o menos por los 8 meses de edad y está en celos, ¿no? Y es natural que el perrito a esta edad orine por todos lados. ¿Cómo se podría controlar este tipo de comportamiento? Bueno, sucede por lo general más en gatos que en perritas. En gatos el comportamiento en el celo es más marcado. Ellos empiezan a marcar el territorio por todas partes, los machos y las hembras empiezan a marcar, a hacer el llamado para el gato. Como estábamos viendo el tema anterior, ¿no? Que grita todas las noches, el gato hace escándalo. Exacto. En el tema de perrita, que cuando está en celos, básicamente los comportamientos cambian, es mucho más hiperactiva. Sí, cambian, no es tan marcado, pero sí empiezan a marcar el territorio un poco y podemos emplear, en ese momento hay unos atrayentes, por ejemplo, que en el mercado son productos especiales. Eso precisamente le iba a consultar. ¿Sirven esos productos? Porque he visto en el internet un producto para que el perrito no orine y lo primero que hace el perro es morder el producto, ¿no? Y destruirlo también. Sí, por ejemplo, en el mercado tenemos hay repelentes. Repelentes para perros. Por ejemplo, un repelente para que ellos no vayan a miccionar en un diferente lugar o hay repelentes para que ellos no puedan morder, antimordidas también se llama. ¿Y cómo funciona este repelente en sí? ¿Ya? Son productos en spray que, por ejemplo, tú tienes tu mando del PlayStation, por ejemplo. Ya, nuestro sagrado mando. Nuestro sagrado mando. Y tú ves que Memo es bien curioso, que quiere mascar o ya ha mascado, ya ha mordido tu mando. Puedes utilizar el repelente antimordidas, que es un spray. Lo rocías y ese spray tiene un olor fuerte para los caninos y ellos ya no se acercan y al toque, no lo quieren ni morder. Exacto, incluso hay algunos productos que tienen un sabor amargo que cuando ellos muerden ya no lo van a querer volver a tocar. ¿Y es incómodo para nosotros los humanos? No, para nada. No lo percibimos. No lo percibimos, incluso por ejemplo al mueble le podemos poner también, no mancha el mueble, ¿ya? Son productos ya especiales. Buen punto entonces. ¿Y qué tan cierto es utilizar productos caseros? Por ejemplo, una tía me comentaba que para que su perrito no orine en cierto lugar echaba vinagre, otras personas echan, no sé, otro tipo de cosas, ¿no? ¿Funciona eso también o solamente es un mito? Suele funcionar en algunos casos, ¿no? Porque le echan productos fuertes, hasta incluso lejía para que el perrito no vaya. El olor lo va a espantar. Exacto. Y de repente pasa al revés y el perro va y ahí orina primero. Claro, a veces el perro se da cuenta cuando orina y tú vas a limpiar y el perro está viendo ahí y como que le cambias el chip o algo así, o él piensa que si él orina, tú lo vas a limpiar. Si vas a limpiarlo, el perro no tiene que estar viendo. El perro es inteligente. Exacto, no tiene que estar viendo, porque si no, él va a asociar a que él orina, tú lo limpias. Él orina y tú lo limpias, ¿no? Suele pasar y es muy común que solemos dormir con nuestras mascotas. ¿Qué tan muy recomendable es esto? Para nosotros y para nuestros cachorritos en este caso. Bueno, por lo general, para evitar los cambios de conducta o
sacar al perrito de la cama. Por lo general, cuando es cachorro, lo tenemos al lado, pero cuando va creciendo a veces nos bota, ¿no? Lo recomendable es tenerlo en un espacio adecuado para él, ¿no? Porque a la larga, cuando crecen, lo vamos a alejar o lo vamos a tener a otro lado. Para terminar, Steve, realmente el tiempo nos ha quedado cortísimo, pero es un tema bastante bonito y yo creo que hemos aprendido mucho sobre esto. Y últimas recomendaciones para todo nuestro público de nuestra ciudad de Huancayo. La última recomendación, para educar a nuestros engreídos hay que tener paciencia. La paciencia nos va a conducir al cambio de conducta, porque no es de un día, es mínimo una semana y estar constante para lograr el cambio deseado en nuestras mascotas. Muchas gracias. Y ahora sí, si ustedes tienen alguna pregunta incógnita sobre sus mascotas, no se preocupe porque nos puede hacer llegar sus videos a nuestras redes sociales. Y ahora sí nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos aquí en Entre Gente.